Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy viajaremos a un lugar remoto, a principios de la década de 1850, por allá en el extremo sur de Chile, en la recién establecida Punta Arenas. Por entonces allí vivían menos de 700 personas, de las cuales unos 300 eran prisioneros. Entre los presidiarios se encontraba Miguel José Cambiaso, un teniente del ejército que estaba recluido por insubordinación. Con el correr del tiempo, Cambiaso desató uno de los motines más sangrientos de nuestra historia. Lo que parecía una simple rebelión se convirtió rápidamente en un enfrentamiento feroz, dejando tras de sí cadáveres, fuego y destrucción. Este es solo el comienzo de una historia de traición, sangre y poder. ¿Cómo terminó? ¿Qué llevó a Cambiaso a convertir a Punta Arenas en un escenario de horror? Acompáñanos a descubrirlo junto a Paulo Adriasola. Él es autor de la novela histórica Conmigo no hay cuartel, el motín del teniente Cambiaso. Bienvenido, Paulo, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Gracias a ti y a ustedes. Para mí es un verdadero honor estar en este podcast. Bueno, nosotros felices de poder conversar sobre un hecho de nuestra historia que tú cuentas en tu novela histórica Conmigo no hay cuartel, el motín del teniente Cambiaso. En todos los años que llevo conduciendo este programa, no sabía este episodio de nuestra historia, lo revisamos ahí con el equipo de comunicaciones del Museo Histórico, nos llamó muchísimo la atención, así que me puse a investigar aparte de leer tu libro y bueno, hay tanto que quiero que nos cuentes. Primero, empecemos por ti. ¿Por qué te atrae? Tú vienes del mundo de las leyes y de la literatura, pero ¿qué te atrajo de la historia para escribir esta novela histórica? Bueno, sí, primero yo siempre digo fui abogado, lo que no significa que me hayan quitado el título, sino que dejé de ejercer ya hace algunos años y que era un sueño, podríamos decirlo, o un objetivo que yo lo veía bastante lejano hasta que se dio. Y bueno, y ahí fue más o menos concomitante con la escritura de esta novela, con el inicio de la escritura de esta novela. Bueno, a mí me ha gustado siempre leer historia, siempre. Y aquí se mezclaron estas dos, digamos, estos dos placeres, que es el de la narrativa, el de narrar y con la historia. Y cómo surgió en realidad, cómo llegué a esta historia, cómo se inició esta aventura de escribir el libro. Bueno, fue un viaje familiar a fines de enero del 2020, previo a la pandemia. Fuimos a Punta Arenas y bueno, y obviamente fuimos al Fuerte Bulnes. Creo que es visita obligada. Yo no conozco sí. Punta Arenas, de ahí partimos más. La única parte de Chile que me falta llegar. Ya. Bueno, sí, tenés que ir porque es un lugar muy, muy bonito y tan especial además. Bueno, el Fuerte Bulnes está ahí al lado y había una persona, una de las funcionarias, no era una guía turística, una funcionaria que les dijo a todos los que estábamos ahí, éramos un grupo, nos dijo, bueno, yo les voy a hacer un pequeño tour por acá. Nos fue mostrando hasta que mencionó a Cambiaso. Y yo quedé prendido, enamorado de la figura de este hombre así increíble. Eso es lo que tú pones al inicio del libro, para esa mujer. Exactamente, claro, exactamente. Esa mujer que un poco también le dio otro rumbo a mi vida. Yo no voy a decir que la cambió porque, bueno, mi vida cuenta con más elementos que en la literatura. Bueno, pocos más, pero tiene más elementos. Pero sí le dio un curso, le dio otro curso, solo con el relato de ella. Entonces, claro, y de ahí estábamos partiendo recién estas vacaciones, íbamos a ir a Ushuaia. Tuve que contener, digamos, el ánimo, estaba muy feliz del viaje, pero yo por mí me habría quedado en Punta Arenas ya empezando a estudiar o a leer, a investigar sobre este
O sea, te capturó, pero de entrada la historia de este teniente. Sí, totalmente. Yo diría que la historia me encontró a mí. Mm. O sea, yo no la busqué. O sea, me llegó a través del relato de esta mujer, que no sé el nombre, tampoco. Yo la busqué por ahí, digamos, en el mismo sitio del Fuerte Urnes, pero bueno, fue imposible. Pero fue por el relato de ella, en realidad, y la historia llegó a mí sin que la buscara. Y de ahí empecé a investigar, leí varios libros, unos libros que tuve que comprar por internet, unos libros que yo imagino que quien los vendió, unos libros antiguos, de haber dicho, ¿a quién le interesa este libro? Mm. Porque es muy antiguo, pero bueno, a mí sí, sí me interesaba porque era con respecto al tema. Qué interesante, ¿ah? Como uno va en unas vacaciones y de repente escucha algo que es un llamado de alguna manera a contar esas historias de personas, de ancestros, vamos a decir, que ya no están acá. Bueno, decíamos, el Fuerte Bulnes es visita obligada, entiendo, para quienes van a Punta Arenas, a las Torres del Paine, siempre pasan por ahí. Pero no sé si tú habías escuchado algo del Teniente Cambiaso o no sabías nada y ahí fue como, wow, conocer desde cero este personaje. No, nada, 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 nada. Si todo partió ahí, claro, porque podría haber tenido alguna idea, algo que lo pudiese haber leído por ahí, pero fue totalmente una novedad muy fuerte. Y yo lo encuentro, sí, un poco curioso como me llegó tan intensamente. Bueno, y de ahí, como te digo, empecé a leer de lo que estaba en internet. Hay una novela, no es, en realidad no es una novela, es una biografía de Vicuña Maquena sobre Cambiaso, que lo trata pésimo Vicuña durante Maquena creo que ha hablado de todos los temas, no hay tema que se le todo, haya escapado. exactamente. Pero este ya era exagerado, cómo lo trataba de mal a Cambiaso. Eh, y bueno, y ahí después ya cuando había estudiado bastante, empecé a ordenar cómo lo iba a hacer con estos capítulos. Eh, yo soy lector también y bueno, leo bastante y soy fanático de las novelas cortas. La verdad, yo creo que hasta 250 páginas se permite una novela. Más allá, son novelas pocas, extraordinarias, pero si no tienen mucho relleno y yo no quería hacer eso. Entonces también al principio de la novela, en el primer capítulo prácticamente, traté un poco de explicar cómo era esto para no alargarme tanto, pero tampoco para hacer historia, digamos, por Claro, historia, sino para que se entendiera que es una novela histórica. O sea, los hechos son novelados, son llenados, hay, ¿no es claro. cierto? Hay conversaciones que no se sabe cómo fueron, hechos que tampoco está claro. Entonces ahí el novelista entra y llena esos espacios, ¿no es Claro, cierto? puede imaginar lo que hubiera ocurrido. Exactamente, así es, sí, así es. Bueno, vamos primero, cuéntanos un poco de este paisaje, de este contexto de Punta Arenas hace más de 170 años cuando ocurre este hecho. ¿Qué era Punta Arenas? Para que nos vayamos haciendo una idea. Sí, sí, sí. Mira, Punta Arenas se fundó en 1848, en realidad, con el general José de los Santos Mardones, que él estaba esto en el Fuerte Bulnes. Bueno, todo esto parte también por el gobierno de Bulnes, que dice, Ujú. bueno, tenemos que instalarnos ahí porque hay varios países que quieren ese, porque es el paso Claro, que el había estrecho. hacia el Pacífico. Entonces, Inglaterra, bueno, Argentina desde ya, entonces tenemos que instalarnos. Bueno, y se cambió, el Fuerte Bulnes era un lugar muy inhóspito, y se cambiaron a este lugar, que se conocía como Punta Arenosa, y de ahí quedó como Punta Ah, Arenas después. Y bueno, y ahí, ¿no es cierto?, el año 1851, en donde ocurre, ¿no es cierto?, estos hechos, este motín, un motín es un levantamiento, ¿no es cierto?, es una mini revolución, digamos. Punta Arenas era una colonia penal, en realidad. mm, Había colonos, pero eran muy pocos. Chile era un país muy chico, además, porque el norte, ¿cierto?, era claro. Perú, Bolivia, había una zona muy importante que es el Biobío hoy día, que estaba, digamos, gobernada por los mapuches, entonces era muy chico y era muy pobre también, Mm. además. Entonces, bueno, en este año, digamos, bueno, este periodo que pasó, pero ya estaba considerado así, Punta Arenas, mandaban a los presos políticos, Mm. a los presos también militares Mm. que se sublevaban, cosa que no era infrecuente, y a los reos comunes.
Es decir, era la mejor forma de deshacerse de ellos. Mandarlos al fin del mundo. Al fin del mundo. Piensa tú que Punta Arenas, el lugar más cercano, que era Chiloé, que era Ancud, estaba a 7 días de navegación. Wow. O sea, y con el tiempo bueno. Claro. Entonces, era realmente... Entonces, Punta Arenas era un villorrio. Era un villorrio. O sea, no hay forma de compararlo con hoy día. ¿No? La calle Esmeralda, sí, todavía hoy día estaba antes también. Y la plaza Muñoz Gamero, que es en honor, digamos, del primer gobernador que tuvieron, que fue, ¿no es cierto?, Benjamín Muñoz Gamero, que en realidad es un misterio por qué se fue para allá. Muñoz Gamero era un hombre que descendía de Mateo de Toro y Zambrano, el conde de la conquista, ¿no es cierto? Un personaje muy, muy importante, influyente. Él entró a la academia militar que en ese entonces unía a la Armada con el Ejército. Salió el mejor alumno de su promoción, fue becado, digamos, a la Marina de Guerra inglesa de Gran Bretaña, volvió, escribió un diccionario naval el hombre, y no encontró nada mejor que irse al peor lugar que se podría haber ido. Lejos. Claro, él se podría haber sido perfectamente bien embajador en Inglaterra, en Londres, donde él hubiese querido, pero se fue para allá. Y ahí fue su ruina, el pobre Benjamín. Mira, y yo he visto el nombre de esa calle y no tenía idea quién era. Aquí en este programa he descubierto muchos nombres de calle a qué se deben. Ahora recién me entero. Sí. Bueno, entonces este Punta Arenas, está el Fuerte Bulnes y está esta colonia que era más que nada penal, donde mandaban a la gente, voy a decirlo en mis palabras, como para deshacerse de ellos. Y entonces nos contaban que estaba este personaje Muñoz Gamero de gobernador allá, que podría haber sido a cualquier lado, pero se le ocurre irse al fin del mundo. ¿Qué pasa con esta colonia penal? No sé si ahí en tu investigación encuentras como datos de cuánta gente había o cuáles eran las condiciones. No sé si dormían a la intemperie, tenían una construcción. ¿Cómo era este lugar? Sí, claro, era... bueno, hay algunos datos, ¿no es cierto? Más o menos deben haber habido unas 300 personas aproximadamente. Bueno, y la convivencia era difícil porque los reos estaban libres, o sea, no había cárcel. La ciudad o esa colonia, ese villorrio, era la cárcel. Entonces, muchas veces se fugaban, había que ir a buscarlo. O no los iban a buscar y morían de hambre, morían también en manos a veces porque pedían asilo en los pueblos indígenas que había, Huelche, pero no los querían a veces. Es decir, a veces resultaba mejor quedarse ahí, vivir lo que había que vivir y con la esperanza secreta de algún día irse de ahí. Entonces, la convivencia era bastante especial porque los mismos militares, porque había, ¿cierto?, un regimiento que se llamaba la Fija de Magallanes. Todo esto era lo que botó la ola del ejército. En este caso, los que se habían sublevado, para no echarlo, porque después se podían quedar sin ejército, sin soldados, etc. Los enviaban allá. Entonces, ellos vigilaban muchas veces a sus ex compañeros o a sus ex camaradas de armas también. Entonces era un polvorín, y Muñoz Gamero lo dice en una o dos cartas que le manda al gobierno, dice, por favor, no nos manden más delincuentes. Porque mandaban a veces a reos, a homicidas, a ladrones. Entonces, es que así no vamos a avanzar, decía. Y nadie va a querer parar acá, porque los barcos paraban y también cambiaban, porque le llevaban carbón, por ejemplo, o ellos cambiaban carbón por algo que traían los barcos. Así se la arreglaban. Claro, o sea, era un punto donde estaban sucediendo muchas cosas, porque como tú nos decías, pensemos que en esa época era el paso que unía al planeta, ¿no? Estos dos mundos se unían a través del estrecho de Magallanes, o sea que todos los barcos tenían que pasar por ahí, pero a la vez esta idea de Chile de poner una cárcel al aire libre, por así decirlo. Entonces, como contraproducente, diplomáticamente, poner este lugar, y además, como tú dices, con esta variedad de reos, porque hay militares, hay asesinos, y tienen que convivir estas 300 personas. Bueno,
sin ánimo de contar tu libro, pero es parte de lo que se Sí. cuenta en esta novela histórica, cómo esa convivencia ahí entre personajes tan diferentes. No, claro, y además, fíjate, Rocío, que también hay reos políticos, así de simple. Chile era un país muy joven, muy convulsionado además, porque se estaba formando con una herencia colonial que yo creo que todavía nos pesa, todavía, después de 200 años, pero todavía está. En ese tiempo era peor. Entonces, este acomodo de una sociedad, ¿no es cierto?, que parte de ella se sentía ya, había adoptado la jerarquía colonial, o sea, habían sustituido, estos criollos, estos chilenos habían sustituido a los españoles, entonces la desigualdad y el abuso se mantenía. Entonces, también a los reos políticos los enviaban allá. ¿No es cierto? Estoy hablando de este periodo, yo no he estudiado más Punta Arenas, yo tengo entendido que después eso fue cambiando, porque, claro, se empezaron a hacer más cárceles, y ya no había esta relegación, ¿cierto? Me hace pensar en otro episodio de nuestra historia también cuando un grupo de rebeldes los mandan a la isla Juan Fernández también, bien Claro, lejitos, también. presos políticos también. Claro, porque era una forma muy fácil para los gobiernos, no gastaban plata, los enviaban y ahí los dejaban y sea lo que Dios quiera nomás. Se mueren, eh, algunos nunca jamás volvían. Así que así era, bueno, eso que tú me comentas, esa era Punta Arenas. Y además, si hoy día hace frío, si hoy día nieva, en ese tiempo era peor. Era peor. El clima era mucho más, por el cambio climático, ¿no es cierto? Era mucho más difícil el clima. Y Claro. las condiciones que ellos vivían ahí eran unas casas hechas por ellos, lleno de fisuras entre tabla y tabla. O sea, era una cosa difícil, Sin agua difícil. caliente, sin Nada, calefacción, nada de las nada. comodidades de hoy día. No, nada, nada, nada. Sentía muy intensamente este clima. Exactamente. Bueno, vámonos a este personaje, el teniente Cambiaso. Nos contabas entonces que ahí habían también gente del ejército, militares que, porque se habían portado mal o eran, no sé bien ahí el detalle, iban a dar allá a Punta Arenas. Entonces, ¿cómo es que llega este teniente para allá? ¿Qué había hecho mal? Bueno, él en realidad él llega como funcionario del ejército, ¿ah? Ya. Él llega como funcionario del ejército, como teniente, bajo las órdenes del capitán Salas. El capitán Salas, bueno, ahí aparece, bueno, obviamente aquí en la novela, y es un personaje que es importante, en verdad. Bueno, el capitán Salas, en la vida real, él después volvió a ser capitán de la colonia de Punta Arenas, después de todo lo que vivió. Lean esa novela, se dan cuenta que fue todo lo que vivió, y después, bueno, él regresó. Bueno, este teniente, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que nos dedicamos a escribir la novela histórica es transformar a las personas en personajes, ¿no es cierto? Personas que, como todos nosotros, bueno, no sé si alguien se querrá parecer a don Miguel José de Cambiaso, pero bueno, fueron personas como todos nosotros. Cambiaso, por ejemplo, el papá era argentino, parece que era médico, sabía algo sobre medicina. Se fueron a vivir a Petorca, él quedó huérfano a los 13 años, Cambiaso, y lo que sí tenía una caligrafía extraordinaria, escribía muy bien. Piensa tú que en ese tiempo tener buena letra o no tener buena letra, no escribir bien, es como hoy día ya es internet. Porque claro, tenemos dos formas de comunicar. Una oralmente, ¿no es cierto? Que es a un público cercano, bueno, más allá de la tecnología que permite lo que estamos haciendo nosotros. Pero lo otro es escribir, Claro. ¿cierto? O uno habla o escribe. Los que no tenían una buena letra, era imposible que se comunicaran más allá de las personas que estaban cerca. Entonces él tenía esta buena letra, entró al ejército, empezó a ascender bien rápido. Primero por su postura, por su personalidad y también porque escribía muy bien. Entonces, seguramente se debe haber ofrecido para escribir todo lo que el resto no quería escribir, él escribió. Entonces,
Bueno, y se casó él, se casó con Dolores Borges, ella lo acusó de que quería envenenarlo, él dijo que no, eh, pero se le dio un juicio, claro, quería, sí, era muy violenta, digamos, era muy violento con ella, lo mandan a Santiago él para darlo de baja, pero claro, se dieron cuenta que, bueno, veamos, tal vez no es tan así, no falta gente, y nos empezamos a sacar a todos. La verdad que habría sido difícil. Y lo devuelven a Valdivia y ahí se rapta a una joven de 17 años que el papá va a un juez superior y dice, oiga, mi hija está en el barco, se la llevó a este hombre, la sacan. Y ahí lo mandan como teniente al regimiento de la Fija de Magallanes, pero así se llamaba, la Fija de Magallanes, a las órdenes del capitán Sal. Y ahí parte la historia de este motín, que él es el líder, digamos. ¿Cierto? Bien revoltoso ya tenía su prontuario. Sí, exactamente, sí. ¿Y a pito de qué arma este motín? ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Cuál era su demanda? Fíjate que eso es, bueno, llegan ahí unos ex sargentos del regimiento Valdivia. El regimiento Valdivia, que a pesar del nombre, estaba en Santiago, ¿ya? Y fueron los que se sublevaron en esta revolución, el 20 de abril de 1851. ¿Ya? Se sublevaron, pero porque Monti era el candidato presidencial, Bulnes todavía era el presidente, y iba a ganar Monti, claramente. Y su contendiente era el general de la Cruz. Bueno, entonces se sublevaron, perdieron, y mandaron a muchos de ellos, a unos los fusilaron, y a otros los enviaron precisamente a Magallanes, a Punta Arenas. Estos ex sargentos se hicieron amigos de Cambiaso. No se sabe por qué, yo me he leído casi todo lo que se ha escrito sobre ese periodo, y casi ya todo coincide, no hay mayores análisis, pero no se sabe por qué Cambiaso tomó este liderazgo, se lo ofrecieron un poco, tal vez estos ex sargentos, ¿no es cierto?, que es del regimiento Valdivia en Santiago, tal vez querían seguir con esta revuelta, con este motín, querían continuarlo, y encontraron en Cambiaso a la persona ideal, ¿cierto? Pero la verdad es que no hay una causa. Yo, en el libro, ahí me doy ese permiso que no se lo puede dar, digamos, hago una hipótesis. Y ¿por qué hizo esto Cambiaso? En pos del mismo. Era haciéndolo. Pero no hay una respuesta clara, porque realmente es una locura. Lo que ellos hicieron fue una locura. Lo que él hizo una locura y lo que todos lo hicieron. Y don Nicanor García, bueno, todos ellos existieron, todos, salvo hay un personaje que fue inventado por mí, que es la mujer Susan, el único inventado que tenía que tener es un personaje funcional, tenía que ser el espejo de su pareja, de don Nicanor García, porque Nicanor García es un narrador en primera persona, entonces no sabemos cómo es él, porque él cuenta de él y tenemos que creerle. Entonces Susan nos dice, sí, está bien, pero don Nicanor García se junta con Cambiaso, conversan hasta tarde, son medios amigotes, o sea, para darnos otra visión, ¿cierto? Y don Nicanor García, ¿no es cierto? Bueno, también es un personaje tan importante como Cambiaso, y él es el que narra. Este Cambiaso hace este motín, ¿y en qué consistía? Estoy pensando en las cárceles, no ha ocurrido últimamente, pero como que toman rehenes o qué sé yo, amenazan a los gendarmes. ¿De qué se trató este motín? ¿Si fue una alarma nomás o tuvo consecuencias graves? Sí, mira, este motín fue desarrollándose poco a poco. O sea, la idea que yo quedé, por lo menos al estudiar la historia, la realidad, es que Cambiaso nunca tuvo claro qué estaba haciendo. Bueno, incluso don Nicanor García les dice a algunos, pero ustedes están locos, ¿a qué creen que vamos a conseguir con esto? O sea, el gobierno va a mandar el ejército y en la idea portaliana, que hay que poner mano dura, y mientras más dura mejor, van a venir y van a disparar. No van a preguntar quién está de acuerdo, quién está de acuerdo en el motivo, van a disparar. Entonces, no hay una explicación coherente, y yo creo que Cambiaso ni él sabía por qué lo estaba haciendo. Llevado por el orgullo, llevado por el ego, se sintió bien, y va improvisando
poco a poco, y al principio no hay ningún muerto. Él dice que el gobernador se queda en su casa, el gobernador siempre andaba con el cura, ellos dos, esos personajes siempre están juntos, dicen que se queda en su casa, que están viendo y que ellos son partidarios del general de la Cruz, que era el contendor para la presidencia de la República, con Manuel Montt, ¿cierto? Que obviamente ganaban todos los pelucones, los conservadores, los 4 decenios, ¿no es cierto? De Prieto, Bulnes, Montt y Pérez, que eran 5 años y se reeligieron. Bueno, y hasta ahí va bien. O sea, es un motín, tomaron el control de la colonia, pero no había una causa, no había un objetivo declarado. Estaban ahí a la espera de que ocurriera algo. Entonces después llegan unos barcos, tampoco quiero adelantar mucho la novela, pero llegan unos barcos y esos barcos les van dando la, ¿cómo decírtelo? El leitmotiv para profundizar esta revolución. Todas las revoluciones se profundizan y giran en torno y se empiezan a comer al final a todos los participantes y a sus líderes sobre todo. Bueno, me he quedado impactada con esto, ¿no? ¿Se enteraron aquí en Santiago todos estos candidatos, todo digamos, élite política de lo que estaba ocurriendo allá en Punta Arenas? Porque en el fondo, ¿qué sacaban con hacer el motín si de ahí hasta que lleguen las noticias a Santiago o a estos tomadores de decisión? Claro, mira, eso sí alcanzaron, pero por suerte para este grupo, alcanzaron a saber o supieron tarde, ¿cierto? Porque, bueno, Cambiaso en un momento dice, bueno, tenemos que irnos de acá, ¿cierto? Tenemos que dejar, quienes se quieren quedar, quédense, pero nadie, bueno, todos subieron a los barcos, apiñados en los barcos, que iba con los animales, con todo, y en un momento él, ¿no es cierto?, les dice, yo no voy a contar acá qué es real y qué es ficción, yo las invento porque no sería una novela histórica. Bueno, pero entonces él quiere ir fuera de Chile. Entonces habla de Río de Janeiro. Y los ex sargentos, los que lo seguían, Aresti es uno de ellos, que eran malos. O sea, no sé si malos eran, pero se dejaban llevar por la pasión, por la inconsciencia. Entonces ellos empiezan a pensar, bueno, ¿qué es Francia? O sea, ni siquiera sabían de qué estaban hablando. Ellos pensaban que este botín era para mejorar sus condiciones económicas, que eran muy malas, precarias. Eran personas que vivían, las familias vivían en una choza, vivían con los animales adentro. Entonces pensaban que todo esto era para mejorar la condición, pero ellos pensaban volver con su familia. Entonces cuando se dan cuenta que se van a ir para un lugar que no tienen ni idea dónde están, empiezan a correr rumores, se arma entonces el contramotín. O sea que los amotinados se amotinan con el amotinador, que es Cambiaso, y lo toman prisionero, ¿cierto? Y ahí viene la vuelta de chaqueta, ¿cierto? Empieza a decir, no, sí que él fue, y Cambiaso lo mismo, dice, no, yo solo escuchaba, ellos daban las órdenes de ejecutar. Eso, bueno, me encantaría hablar más cosas, pero no quiero adelantar tanto sobre la novela, ¿no es cierto? Pero es historia, o sea, si alguien se puede... Claro. Son hechos históricos. Bueno, ¿cómo se acaba esto? ¿Finalmente llega alguien a ponerlo en orden? ¿Qué logran hacer? Se toman los dos barcos y se devuelven, ¿no es cierto? Se devuelven hacia Chiloé, hacia Ancud. Ahí hablan, ¿no es cierto? ¡Qué terror ir con estos personajes comandando los barcos! Y habían encerrado. Y también tomaron preso a don Nicanor García, que es el que lo puse como narrador. Siempre quiso parar el motín, salvó vidas. Estaba totalmente de acuerdo con Cambiaso. Y llegan a Valparaíso y los mandan, bueno, ahí le hacen un juicio, que en ese juicio, fíjate, los condenan a muerte a los cabecillas. Y con Cambiaso se establece una pena accesoria, que yo tengo entendido que nunca se había hecho. Primero, el acto de deshonor de quitarle todos los elementos propios de su rango militar. Y luego se le fusila, ¿no es cierto? Como el líder
pero se le dice además, como pena accesoria, que una vez muerto, se le descuartiza, ¿cierto? Y este descuartizar, nadie quería hacerlo. Entonces le Ay, pidieron, ay, ay. o le ofrecieron en la cárcel, y que lo hiciera se le iba a conmutar la pena. O sea, se le iba a perdonar. Y apareció alguien, se dice que de una buena familia, que estaba por robo. Él se ofreció y era tan inhábil, tan torpe, que llegaba con un hachazo, con un cuchillo, que la gente estaba mirando. Fueron a hablar al final con el presidente, le dijeron, saque pari, ya tírelo a la cosa común, porque realmente es un espectáculo intolerable. Y ahí falleció, bueno, y ahí terminaron los días de Miguel José Cambiaso, y de don Nicanor García lo voy a dejar para los lectores para Para que que vean. leamos Claro, este libro. claro, Bueno, perdón, que se sabe que ahí, bueno, no, lo que ahí pasa no es tanto como pasó en realidad. Yo lo tuve que cambiar porque lo que pasó es bastante fome. Es una novela, así que yo le hice unos cambios, pero ahí para que lo vean los lectores. pero wow, tremenda historia. De repente pensamos que el pasado y sobre todo en lugares alejados es todo tranquilo, no pasa nada, pero bueno, se desató la locura ahí con estos 300 reos, quizás cómo sería ese ambiente y yo creo que el menos pensado, que era un militar, finalmente dejó la embarrada. O sea, Claro, exacto. resultó ser un asesino. Claro, y fíjate que, por último, como este narrador, ¿no es cierto?, es don Nicanor García. Él es el que nos cuenta. Es un hombre de 1851, ¿cierto? Entonces fue un desafío para mí también tener la voz, escribir, ¿no es cierto? Una voz de un hombre que sabía leer y escribir. Él había sido funcionario de la intendencia en Ancud, en Chiloé, pero que no era un hombre ni filósofo, ni era un poeta, ni nada. Por lo tanto, el tono que él nos cuenta es un tono más bajo, un tono más plano, digamos, porque tiene que ser coherente con un hombre de 1851, ¿cierto? Claro. Al final, bueno, se cambia el narrador por una obligación técnica, es un narrador ya omnisciente, pero él es el que nos cuenta, ¿cierto? Desde su pesar también, desde su angustia por el futuro. Conmigo no hay cuartel. Bueno, a propósito, esta frase de Cambiaso, ¿de dónde sale este título del libro? Bueno, tal como se impuso en esta novela, quien iba a ser el narrador, don Nicolás García, también se impuso el nombre. Porque, claro, mi viejo José Cambiaso, como el ego, ¿no es cierto?, va creciendo y creciendo, se mandó a hacer una banderita. Y la banderita tenía por un lado el signo de la calavera, el veneno, y por otro lado, conmigo no hay cuartel. Conmigo no hay cuartel significa conmigo no hay descanso. Conmigo no hay pausa. O sea, yo doy, peleo, sin pausa, ¿cierto? ¿Qué Entonces, personaje este? el nombre de la novela, obviamente, tenía que ser así. Y ahí sale con la I latina, que antes en el español se escribía todo con la I latina, y alguien me dijo, está malo, error de imprenta, le dije, no, así se escribía, por eso Así, entre comillas, claro. entrecomillado, porque así se escribía. Bueno, y eso es lo que él quería que todo el mundo supiera. Y con él no va a haber cuartel. Con él va a ser una pelea constante, cosa Wow. que no fue. Perdón, Wow. y mire, por último, y el juicio también se le ordenó al juez militar que fuera lo más rápido posible, para que fuera un ejemplo, y no hubiese más motines ni revueltas en Chile. Y hubo no sé cuántas revueltas y motines. A quien no sirvió el juicio tan rápido. Ese es. Bueno, una historia fascinante que por supuesto hay que disfrutarla aquí en esta novela histórica. Conmigo no hay cuartel, muy recomendada, que cuenta con mucho más detalle y por supuesto con las licencias que puede tener una novela histórica, un hecho, como yo decía, que no conocía y que me llevó a indagar mucho, porque uno lee tu novela y dice, ay, esto como que abre puertas para querer saber más de esa época y de esos personajes. Paulo, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros. De nada, pues para mí fue un placer. Y como tú decías al principio, ¿no es cierto?, conocer otros episodios de la historia de Chile que forman parte también de lo que era esa sociedad del siglo XIX.
Así que gracias por la invitación. Bueno, para mí también ha sido un placer, como les decía, recomendada esta novela histórica y atentos a las redes sociales y también a dejarnos comentarios en YouTube, en Spotify, porque vamos a estar sorteando esta novela de Paulo para que ustedes también puedan disfrutar este episodio poco conocido y hasta espeluznante de nuestra historia. Gracias, Paulo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.